Nosotros los humanos somos hijos de las montañas, por eso cuando conocemos las montañas queremos regresar a ellas y cuando vivimos en ellas pues no queremos irnos tampoco. Boyacá es una tierra reconocida por el ajiaco, el agua de panela y el amor de los campesinos por trabajar la tierra. De aquí han salido varios de los campeones del ciclismo y en términos de naturaleza las sorpresas son incontables. Aquí se encuentran todos los ecosistemas. Vamos a conocer lo mejor de Boyacá. Bienvenidos a Boyacá, los saludo desde Ráquira, pueblo alfarero de Colombia. Aquí estoy con Memo, quien será mi guía y acompañante por tierras boyacenses. Tierra de cacheticos rojos, de trencitas, de ruana y de unos paisajes majestuosos. El día de hoy vamos a ir a una de las alfarerías más antiguas de acá, de Ráquira, ya que es el pueblo llero de los colombianos, que desde la época muisca se hace acá en el departamento de Boyacá. Estoy lista para aprender. Hola, qué pena ir con la mano embarradita. ¿Qué hace especial precisamente a las artesanías de Ráquira? Porque vienen con una carga inmensa de tradición y cultura. Esto es algo que viene de nuestros antepasados y nosotros lo hemos conservado y en este momento lo estamos transmitiendo. Parece fácil, pero no lo es. Creo que el mío va a quedar un poquito abstracto. ¡Tachán! Bien. ¡Qué preciosidad, caray! Voy a dejar mi huella en Ráquira. Siguiendo este recorrido por Boyacá, me vine a Tinjacá, en el Centro de la Sostenibilidad Gilberto Vergara Porto, una iniciativa que busca informarnos sobre la importancia de reconciliarnos con la madre tierra y de darle un nuevo uso, un uso positivo a las basuras. Acompáñenme. Ella es Julia Vergara, ha creado este lugar precisamente para educarnos, para inspirarnos. Empecé con un proyecto maravilloso, hacer entender que la basura no existe. Es empezar a reconciliarnos con nuestra naturaleza, empezar a entender que la naturaleza necesita de nosotros. Aquí había adobe, había piedra, me botaron mucha basura, ¿sí ves? Entonces durante 5 años me botaban tanta basura que con esa basura me hice una casa, me hice la casa, me hice todo lo que hay aquí, todo lo utilizo pero lo transformo a algo lindo. Y yo quería llegar al momento de poder comprobarle a la persona, la basura no existe, aquí se puede comprobar. Eso me parece espectacular. Después de pasar la noche en la encantadora Villa de Leyva, aquí seguimos nuestro recorrido con Memo por Boyacá. Vamos a ir a conocer la Casa Terracota, la cerámica más grande de todo el mundo. Duró 15 años construyéndose, es una casa muy sostenible, construida con agua, fuego, tierra y aire, los 4 elementos. Se utilizó el carbón para quemarse y se cocinó toda esta cerámica, la cerámica más grande de todo el mundo. Pues yo digo que en vez de ser solamente un atractivo turístico, deberíamos tener el ejemplo y empezar a construir viviendas que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente. Este es un vivo ejemplo de que sí se puede. Parte de la cultura y de las tradiciones de un lugar se entienden desde su gastronomía. Sí, Cocina señora. típica boyacense. Aquí tenemos pollito sudado, típico de la región, papa, yuca. Y tenemos mucha variedad. De hecho, Boyacá es una tierra muy buena. Nosotros, por lo menos como campesinos, dependemos exclusivamente de nuestros cultivos. Y es muy importante para nosotros que se mantenga lo que es el medio ambiente para poder tener nosotros nuestro sustento diario, porque de eso vivimos. Vivimos de la labor que hacen ustedes, así que gracias. Con mucho Que son gusto. los que cultivan con amor, con respeto hacia la madre tierra. Quiero probar ya todas esas delicias que preparaste para bueno. nosotros.
Boyacá es sin duda reconocida por ser la tierra de la libertad, pero también por ser el origen y la cuna de una civilización antigua de la que todos somos parte. Estamos en el territorio del origen de la raza muisca, del origen de la vida. El tema ancestral también es muy importante y vale la pena que nosotros resaltemos cada uno de esos elementos que encierran y que envuelven nuestra cultura, de la cual tenemos mucha herencia, entre estos nuestro color de piel y todo. ¡No se las coman! Vamos a conocer este sitio llamado Pinturas Rupestres, que es el sitio de pictogramas más grande de nuestra cultura muisca. Hay mucha simbología astronómica, como por ejemplo soles, está la luna, temas de la tierra, representaciones vegetales. Ellos se basan bajo un pensamiento de equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con los animales. Como todos deberíamos estar haciendo. Finalmente hoy estamos dando cuenta que es un principio fundamental. De camino al páramo más lindo del mundo hice una parada en el pueblito boyacense, considerado como el centro cultural más importante del departamento. Aquí se plasma la arquitectura tradicional de los 7 pueblos más bellos y pintorescos de esta región. Así comienza este tercer día de aventuras. Los saludo desde el páramo de Osetá, considerado como el páramo más bonito del mundo, y aquí estoy con María Eusebia Soto, más conocida como La Maruja, una mujer que respeta, honra y que nos educa sobre el cuidado del páramo. Bienvenida. El páramo de Osetá quiere decir el hogar del sol. Es un eje importante para el turismo regional, para el turismo comunitario. Por eso es importante que las personas que lleguen a visitar este territorio lo hagan con respeto, que hagan partícipe a la comunidad porque lo conocen, lo aman, y nosotros nos encargamos de protegerlo al mismo tiempo. Esta planta se llama lunaria y era utilizada por las mujeres muiscas para la decoración de su cuerpo un día antes de la luna llena. Los ciclos de la luna son los mismos ciclos de la mujer, que son de 28 días. Y hacían este tipo de decoración de su cuerpo. Tomaban la planta, se la aplicaban y luego colocaban oro en polvo. Vamos a colocar tierra, porque pues la tierra vale más que el oro, ¿no? Y el amor a la tierra tiene que ser mucho más grande que el amor al oro. Así es. ¡Wow! Esto. Bueno, Maruja, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en el páramo de Osetá, definitivamente el páramo más lindo del mundo, y nos recibe así, con todo su esplendor, con la lluvia, algo fundamental para que entendamos todos la importancia de los páramos, entender que más del 70% del agua que consumimos en Colombia viene de aquí, de los páramos. Los páramos son un ecosistema que se encuentra en la línea ecuatorial. De todo el 100% de esos páramos tenemos el 58% en Colombia. Por eso somos el 4º país con más agua en el mundo. Hablamos que los páramos transforman mucho oxígeno, o sea que no solamente nos dan agua, sino oxígeno. Por eso para mis antepasados eran considerados madre, porque es el origen, ¿no? ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Quién puede vivir sin oxígeno? Nosotros los humanos somos hijos de las montañas, por eso cuando conocemos las montañas queremos regresar a ellas, y cuando vivimos en ellas pues no queremos irnos tampoco. Entonces es la importancia también de subir a las montañas y ver nuestro origen, ¿no? Sentir nuestro origen, conectarnos con el origen. Gracias. Gracias. Boyacá es un enorme tapiz verde. El esplendor de este departamento se descubre recorriendo sus pintorescas callecitas, sus valles, sus páramos, su historia, sus montañas protegidas por guardianes campesinos que aún conservan la enseñanza muisca de amor y respeto por la madre creadora. Me despido sembrando gratitud por esta tierra que tanto nos da.